La vida había adquirido un tono gris en los últimos años. Mi rutina diaria consistía en preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela y, después, enfrentar el silencio de una casa vacía. El eco de mis pasos resonaba en las paredes, recordándome la soledad que había invadido mi matrimonio. La conexión que alguna vez compartí con mi esposo se desvaneció lentamente, dejando solo un vacío que ni siquiera los recuerdos de nuestra juventud podían llenar. Un día, mientras revisaba las tuberías del baño, me di cuenta de que había una fuga. El agua goteaba con insistencia, como si quisiera recordarme que había cosas en mi vida que necesitaban atención. Decidí que era hora de pedir ayuda. No tenía muchas opciones, mi esposo estaba ocupado con su trabajo y no podía esperar más para resolverlo. Así que salí al patio y miré hacia la casa vecina. El vecino siempre había sido amable, aunque nuestras interacciones se limitaban a saludos casuales. Con un nudo en el estómago decidí tocar su puerta. Al abrirme, su sonrisa fue cálida y acogedora. ¿Necesitas algo?, preguntó con una voz suave. Su disposición a ayudarme me sorprendió, no esperaba que alguien se ofreciera tan fácilmente. Sí, tengo una pequeña fuga en el baño, respondí, sintiendo como mis palabras se mezclaban con un aire de vulnerabilidad. Él asintió y entró a mi casa sin dudarlo. Mientras trabajaba en la reparación, me senté en la sala y observé cómo sus manos se movían con destreza. Recordé aquellos días de juventud cuando todo parecía posible y el amor era un fuego ardiente. La conversación fluyó entre nosotros como el agua que ahora corría libremente por las tuberías recién reparadas. Hablamos sobre trivialidades del día a día, pero también sobre sueños olvidados y anhelos perdidos. Cada palabra pronunciada despertaba algo dentro de mí que creía dormido desde hacía mucho tiempo. Cuando terminó su trabajo y me dio instrucciones sobre cómo evitar futuros problemas, sentí una mezcla de gratitud y algo más profundo. Si necesitas ayuda otra vez, no dudes en llamarme, dijo antes de marcharse. Esa simple oferta resonó en mí como una melodía olvidada. Los días siguientes se volvieron más luminosos. Cada vez que veía al vecino por la ventana o lo encontraba en el parque cercano, un pequeño destello de esperanza iluminaba mi interior. A menudo pensaba en nuestra conversación y cómo me hizo sentir viva nuevamente. Sin embargo, también sabía que eso significaba cruzar una línea peligrosa. Una tarde decidí dar un paseo por el Parque Central de Valencia para despejar mi mente. Las flores estaban floreciendo y los niños reían mientras jugaban cerca del estanque. Me senté en un banco y observé todo a mi alrededor. La vida seguía adelante mientras yo me sentía atrapada en una rutina monótona. Fue entonces cuando vi al vecino acercarse acompañado de dos amigos suyos. Se detuvieron frente a mí y comenzaron a charlar animadamente sobre cualquier cosa: fútbol, películas recientes y anécdotas graciosas del pasado. Su presencia me llenó de energía. Reír junto a ellos era refrescante después de tanto tiempo sintiéndome sola. Uno de ellos comentó sobre un partido próximo y me invitó a acompañarlos si tenía tiempo libre. Nos encantaría verte allí, dijo con una sonrisa sincera. Aunque dudé por un momento debido a la culpa que aún pesaba sobre mí por mi matrimonio, acepté la invitación casi sin pensarlo. A medida que pasaban los días y comenzábamos a vernos más frecuentemente, fui descubriendo diferentes facetas de esos hombres, sus sueños, sus miedos e incluso sus fracasos amorosos pasados. Con cada encuentro mis sentimientos se tornaron más complicados, disfrutaba su compañía pero también comenzaba a cuestionar lo que realmente quería para mí misma. Una noche decidimos ir a cenar juntos después del partido. Las risas resonaban entre nosotros mientras compartíamos tapas en un bar local lleno del bullicio característico valenciano. En medio del ambiente festivo y cálido del lugar, uno de ellos se volvió hacia mí con seriedad: a veces las conexiones son más profundas de lo que pensamos. Sus palabras calaron hondo dentro de mí. En ese instante comprendí cuán ansiosa estaba por ser vista realmente por alguien más allá de los roles familiares o sociales impuestos por años de rutina aburrida. La chispa entre nosotros era innegable, sin embargo, el peso del compromiso seguía presente como una sombra persistente detrás de cada rayo de luz. Al salir del bar aquella noche bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano, sentí una mezcla abrumadora entre deseo e incertidumbre. Caminamos juntos hacia nuestras casas,
nuestras risas resonaban suavemente mientras nos despedíamos al final del camino. Sin embargo, al cerrar la puerta detrás de mí esa noche, el eco del silencio regresó rápidamente para recordarme lo que dejaba atrás. Mis responsabilidades familiares seguían ahí esperando pacientemente mientras yo exploraba este nuevo mundo lleno de posibilidades emocionantes pero arriesgadas. Con cada decisión tomada acerca del futuro inmediato empezaba a sentirme más dividida entre dos mundos. Uno donde todo estaba claro pero monótono y otro donde cada día traía consigo nuevas emociones intensas e inesperadas pero también riesgos significativos para mi estabilidad emocional. Y así comenzó mi búsqueda no solo por conexión sino también por entender quién era realmente fuera del rol tradicional esperado como esposa y madre. Pasaron los días y aunque las horas en casa se alargaban, la compañía del vecino y sus amigos comenzó a llenar esos espacios vacíos. Cada tarde después de que mi esposo salía a trabajar, me encontraba en el parque disfrutando de conversaciones ligeras y risas que hacía tiempo no experimentaba. La atmósfera vibrante de Valencia era el telón de fondo perfecto para esos momentos de desconexión. Un día, mientras caminábamos por el mercado central, uno de ellos me preguntó sobre mis pasiones. Me sorprendió darme cuenta de que había olvidado cómo hablar sobre lo que realmente me gustaba. ¿Qué te hace feliz?, insistió con una mirada sincera. Las palabras se agolpaban en mi mente, pero la culpa me frenaba. Había dejado atrás mis sueños en favor de una vida que ahora sentía ajena. Me encantaba pintar, respondí finalmente recordando los días de juventud llenos de color y creatividad. Pero ya no tengo tiempo para eso. La conversación fluyó hacia otros temas, pero esa chispa encendida por la pregunta persistió en mi mente. Las reuniones se hicieron más frecuentes y las dinámicas más cercanas. Una tarde, mientras disfrutábamos de un café en una terraza del centro, noté como uno de ellos me miraba con atención especial. Hablábamos sobre trivialidades cuando él dijo, a veces es bueno recordar quiénes éramos antes. Sus palabras resonaron profundamente en mí. La culpa seguía acechando en cada esquina. Cada risa compartida era seguida por un susurro interno que me decía que estaba traicionando a mi esposo. Sin embargo, la conexión emocional que estaba forjando con estos hombres era innegable, necesitaba ese tipo de compañía más que nunca. Una noche decidimos ver una película en casa del vecino. La atmósfera era relajada, la luz tenue creaba un ambiente acogedor y cálido. Nos acomodamos en el sofá, riendo y comentando las escenas como si fuéramos adolescentes otra vez. En un momento dado, él se inclinó hacia mí para hacer un comentario sobre la trama y nuestras miradas se encontraron. Fue un instante breve pero electrizante, el mundo exterior desapareció mientras todo lo demás se desvanecía a nuestro alrededor. En ese momento vulnerabilidad nos llevó a acercarnos aún más hasta que nuestros labios se encontraron. Nos besamos con una mezcla de sorpresa y deseo reprimido. Fue un roce fugaz pero lleno de significado. De inmediato sentí un torbellino dentro de mí, excitación mezclada con miedo por lo que acababa de suceder. Desvié la mirada hacia la pantalla, tratando de encontrar consuelo en la historia ficticia mientras mi corazón latía aceleradamente. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Cada encuentro se cargaba con un nuevo nivel de intensidad y complicidad. Sin embargo, cada risa compartida también traía consigo la pesada carga del secreto que llevábamos entre nosotros. Había momentos en los cuales deseaba dejar todo atrás y simplemente disfrutar del presente sin mirar atrás. En una ocasión decidimos hacer una pequeña salida al campo para desconectar del bullicio urbano. El aire fresco y los paisajes naturales parecían ofrecerme una pausa necesaria para reflexionar sobre lo sucedido entre nosotros. Mientras caminábamos por senderos rodeados de árboles frondosos y flores silvestres, sentí como si estuviera viviendo una vida completamente diferente. Durante esa caminata relajante, uno de ellos me preguntó, ¿te gustaría volver a pintar? Tal vez deberías hacerlo. Esa simple pregunta despertó algo dentro mío que había permanecido dormido durante años. La idea resonó profundamente. Quizás había espacio para redescubrirme a mí misma entre todas estas nuevas emociones. Sin embargo, el regreso a casa siempre traía consigo el peso del deber familiar y las expectativas sociales que había estado ignorando hasta entonces. Mi esposo empezó a notar cambios sutiles en mí, llegadas tardías o sonrisas inexplicables al mirar mi teléfono móvil.
¿Estás bien? Te veo diferente, me preguntó una noche mientras cenábamos juntos en silencio incómodo tras un día largo. Sí, solo he estado pensando, respondí evasivamente mientras servía más vino en su copa. La conversación quedó ahí, las palabras no pronunciadas flotaban entre nosotros como fantasmas del pasado. A medida que pasaban los días, me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de nuevas posibilidades donde podía ser quien realmente anhelaba ser y otro donde debía cumplir con las obligaciones familiares impuestas por años de rutina monótona. Una tarde decidí confesarle a uno de ellos lo difícil que había sido manejar todo esto sola. Necesitaba desahogarme después de tantas semanas llenas de emociones contradictorias. Me escuchó atentamente mientras le hablaba sobre mis inseguridades y miedos respecto a mi matrimonio. Es normal sentirse así, mentó con empatía mientras buscaba mis ojos con su mirada cálida. No estás sola. Su apoyo fue reconfortante, pero también despertó viejas dudas sobre lo correcto o incorrecto en esta situación tan compleja. Después del encuentro sentí una mezcla abrumadora, alivio por haber compartido mis sentimientos, pero también temor por lo que significaría abrir esa puerta aún más hacia lo desconocido. Con cada paso hacia adelante también sentía como si estuviera retrocediendo 2 pasos al mismo tiempo, la culpa seguía acechando cada decisión tomada hasta ahora. Una noche regresé tarde tras salir con ellos, mi corazón latía desbocado ante la posibilidad inminente del descubrimiento por parte de mi esposo o cualquier otra persona cercana a nuestra vida cotidiana. Al entrar a casa encontré todo oscuro, solo se escuchaban los ecos lejanos del silencio familiar acumulado durante años sin verdadera conexión emocional entre nosotros dos. Esa noche sería decisiva para mí, ¿podría seguir viviendo así? ¿Qué decisiones tomarían forma cuando finalmente enfrentara mis propios deseos? A la mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un cálido resplandor. Me encontraba en la cocina, preparando café, cuando la culpa volvió a asediarme. Recordé el beso que compartí con uno de ellos, y cómo esa conexión había encendido algo en mí que creía apagado. La rutina del hogar parecía aún más pesada después de esa noche. Las tareas diarias se sentían vacías y sin sentido. Mientras el aroma del café llenaba el aire, decidí salir a dar un paseo por el parque central. Necesitaba aire fresco y un momento de reflexión. Al llegar, las risas de los niños jugando y el bullicio de las parejas me envolvieron, pero yo me sentía distante. Al encontrar un banco vacío, me senté y observé a mi alrededor. La vida continuaba su curso mientras yo luchaba con mis propios sentimientos. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran los hombres. Era como si supieran que necesitaba su compañía. Se acercaron con sonrisas amplias y miradas cómplices que hacían que mi corazón latiera más rápido. La conversación fluyó fácilmente entre nosotros, compartimos anécdotas y risas que parecían borrar la monotonía de mi vida. Uno de ellos, con una mirada intensa y profunda, comenzó a hablar sobre sus propias luchas en busca de conexión emocional. Sus palabras resonaban en mí como un eco familiar. Era evidente que no éramos tan diferentes, ambos anhelábamos algo más allá de lo superficial. ¿Alguna vez has sentido que te falta algo?, preguntó él, rompiendo el silencio entre nosotros. Asentí lentamente, incapaz de articular mis pensamientos en ese momento. La verdad era que sí, había una parte de mí que deseaba ser escuchada y comprendida. La conversación se tornó más íntima a medida que compartíamos nuestras vulnerabilidades. Uno tras otro, los hombres comenzaron a abrirse sobre sus propios deseos y anhelos ocultos. Fue liberador y aterrador al mismo tiempo, sentía como cada confesión tejía un hilo invisible entre nosotros. De repente uno de ellos dio un paso adelante y me miró directamente a los ojos. Quiero ser honesto contigo. No solo busco amistad, estoy interesado en algo más. Su voz era suave pero firme, cargada de una sinceridad que me tomó por sorpresa. Las palabras flotaron en el aire como una promesa no dicha. En ese instante todo lo demás desapareció, las preocupaciones sobre mi matrimonio, la culpa por lo que estaba sucediendo. Solo existíamos nosotros tres en ese parque soleado. Antes de darme cuenta, nuestros labios se encontraron en un beso breve pero electrizante. Fue como si una chispa encendiera todo lo que había estado reprimido dentro de mí durante años.
La confusión se mezcló con la emoción mientras nos alejábamos lentamente uno del otro. Esto es complicado, murmuré mientras trataba de recuperar el aliento. Lo sé, respondió él con una sonrisa comprensiva. Pero también puede ser liberador. La conversación continuó fluyendo entre nosotros mientras discutíamos lo que significaría explorar esta nueva conexión más allá del ámbito amistoso. Cada palabra me llenaba de esperanza y miedo al mismo tiempo, era un camino desconocido pero tentador. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, la realidad comenzó a asomarse nuevamente entre nuestras risas y complicidades compartidas. La culpa regresó como una sombra persistente. Sabía que debía regresar a casa pronto para enfrentar las responsabilidades cotidianas. Mientras nos despedíamos en la entrada del parque, sentí una mezcla abrumadora de emociones, alegría por haber encontrado esta nueva conexión, pero también miedo por lo que podría significar para mi vida actual. El viaje hacia casa fue silencioso, cada semáforo rojo parecía alargar mi camino hacia la realidad inminente. Cuando finalmente llegué a casa, encontré todo tal cual lo dejé, silencio sepulcral y rutinario como siempre. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos danzaban entre los momentos compartidos con ellos y las sombras del matrimonio monótono al cual estaba atada desde hacía años. ¿Era posible encontrar un equilibrio? ¿Podría seguir explorando estos nuevos sentimientos sin romper todo lo conocido? Al día siguiente decidí llamarlos para vernos nuevamente. Necesitaba entender mejor qué estaba sucediendo dentro de mí y si realmente deseaba seguir adelante con esto, o si era solo un capricho pasajero ante la soledad abrumadora. El encuentro fue programado para esa misma tarde en una terraza del mercado central. Quería disfrutar del bullicio del lugar mientras tratábamos temas serios pero también ligeros sobre nuestras vidas cotidianas. Al llegar allí, mis nervios estaban al máximo, no sabía qué esperar ni cómo sería nuestra dinámica tras aquel beso revelador. Sin embargo, al verlos acercarse con sonrisas genuinas y miradas alentadoras, sentí como esos miedos comenzaban a desvanecerse poco a poco. Pasamos horas conversando sobre trivialidades antes de abordar el tema candente, nuestra reciente conexión emocional, y lo que cada uno esperaba obtener de ella. El ambiente se tornó más serio cuando uno mencionó la posibilidad de explorar juntos este nuevo camino sin ataduras ni expectativas previas. Podríamos hacer algo diferente, sugirió uno con entusiasmo renovado en su voz. Un viaje corto podría ayudarnos a conocernos mejor. La idea resonó profundamente dentro de mí, quizás ese viaje representara no solo una escapatoria física sino también emocional, hacia nuevas experiencias lejos del peso cotidiano del hogar familiar. Sin embargo, justo cuando comenzamos a planearlo emocionados entre risas e ideas locas sobre destinos posibles, una sensación inquietante comenzó a apoderarse nuevamente de mí. ¿Qué pasaría si alguien se enterara? ¿Qué consecuencias tendría esto para mi vida actual? Las dudas comenzaron a invadir mis pensamientos mientras intentaba concentrarme en sus palabras llenas de entusiasmo e ilusión por este nuevo proyecto conjunto. A pesar del miedo creciente por ser descubierta o lastimar a alguien involuntariamente debido a mis decisiones impulsivas, no podía evitar sentirme viva otra vez frente a ellos. La noche llegó rápidamente tras horas llenas de promesas e incertidumbre. Nos despedimos con abrazos cálidos cargados tanto de expectativa como temor hacia lo desconocido. Al llegar nuevamente al hogar familiar esa noche bajo el manto oscuro del cielo estrellado, comprendí cuánto había cambiado dentro mío desde aquel primer encuentro casual hasta ahora. Pero también sabía muy bien cuán frágil era esta nueva realidad construida sobre secretos aún inexplorados. Al llegar nuevamente al hogar familiar esa noche bajo el manto oscuro del cielo estrellado, una mezcla de emociones me invadía. La experiencia del viaje había sido reveladora, pero también inquietante. La culpa me seguía como una sombra, recordándome la vida que había dejado atrás. Me senté en el sofá, observando cómo la luz tenue de la lámpara iluminaba los recuerdos que habitaban cada rincón de la casa. La conversación en el coche había sido intensa y llena de matices. Disfruté cada momento, cada risa compartida, y sobre todo, la conexión que parecía crecer entre nosotros. Sin embargo, ese mismo instante en que decidimos explorar nuestros sentimientos me hizo cuestionar que estaba dispuesta a arriesgar por esta nueva aventura. ¿Y si alguien nos ve?, había preguntado uno de ellos durante el viaje. Su voz temblaba con una mezcla de emoción y miedo.
No podemos permitir que esto se convierta en un problema. Pero yo solo podía pensar en lo liberador que era sentirme deseada, valorada. A veces las palabras parecían fluir sin control, como si mi corazón hablara más alto que mi razón. La noche culminó con una decisión inesperada: pasamos la noche juntos. Nunca imaginé que un simple viaje podría llevarme a ese punto. La intimidad compartida fue profunda y sincera, un refugio temporal de mis preocupaciones diarias. Sin embargo, al amanecer, el brillo del sol trajo consigo una realidad abrumadora. Desperté antes que ellos y decidí salir al balcón para respirar aire fresco. Las calles de Valencia despertaban lentamente, el bullicio del mercado comenzaba a llenar el aire con aromas familiares, frutas frescas, pan recién horneado y especias exóticas. Todo eso solía ser parte de mi rutina diaria antes de perderme en esta vorágine emocional. Mientras contemplaba el paisaje urbano, un pensamiento inquietante cruzó mi mente: ¿qué pasaría si mi esposo se enteraba? La idea me provocó un escalofrío. Había construido una vida sobre la base de promesas y compromisos. Ahora me encontraba desmoronando esas mismas paredes por un deseo de conexión. Regresé al interior con el corazón acelerado. Ellos aún dormían plácidamente en la cama, sus rostros reflejaban tranquilidad mientras yo lidiaba con tormentas internas. Decidí preparar café para calmar mis nervios y darme un momento para reflexionar sobre lo sucedido. Cuando finalmente se despertaron, la atmósfera era diferente, había una tensión palpable entre nosotros. Las sonrisas eran más tímidas y las miradas evitaban profundizar en lo ocurrido durante la noche anterior. ¿Cómo te sientes?, preguntó uno de ellos con voz suave mientras servía café en tazas blancas. Estoy bien, respondí intentando sonar convincente. Pero sabía que esas palabras no capturaban toda mi confusión interna. La conversación fluyó lentamente hacia temas más banales, planes para el día y lugares por visitar en Valencia. Sin embargo, cada palabra parecía cargada de significado oculto. Sabíamos que algo había cambiado entre nosotros y no podíamos ignorarlo. Decidimos salir a pasear por las calles históricas de Valencia, los colores vibrantes del mercado nos envolvían mientras caminábamos juntos. Pero a medida que avanzábamos por los laberintos del barrio antiguo, mis pensamientos se volvían más oscuros. Un encuentro inesperado casi arruinó nuestro día. Nos topamos con un conocido del pasado que me miró fijamente durante unos segundos demasiado largos. Su expresión cambió rápidamente cuando reconoció a los hombres a mi lado, su curiosidad era evidente. «Hola. No esperaba veros aquí», dijo con una sonrisa forzada antes de continuar su camino. El malentendido fue suficiente para encender alarmas en mi mente, las dudas comenzaron a surgir entre nosotros como sombras amenazantes. Mientras paseábamos por las estrechas calles empedradas, sentí cómo crecía la presión sobre mis hombros. Todo podría desmoronarse ante cualquier mirada indiscreta o comentario fuera de lugar. Cuando finalmente regresamos al apartamento donde habíamos estado hospedados, el ambiente seguía tenso pero cargado de emoción latente. «Necesitamos hablar», dijo uno de ellos mientras cerraba la puerta tras nosotros. Sí, asentí aunque sabía perfectamente hacia dónde nos dirigíamos con esa conversación. Las palabras flotaron en el aire mientras intentábamos poner orden a nuestros sentimientos encontrados. «Esto es complicado», comenzó uno de ellos alzando las manos como si quisiera contener toda nuestra confusión en sus palmas. «No podemos seguir así sin definir qué somos». Las horas pasaron mientras discutíamos nuestras emociones y miedos, cada uno compartía sus dudas sobre el futuro y lo que realmente deseábamos construir juntos o si debíamos dejarlo todo atrás antes de que causara más daño del necesario. A medida que caía la tarde llegamos a una conclusión: necesitábamos ser honestos no solo entre nosotros sino también con nosotros mismos sobre lo que significaba este nuevo vínculo emocional. La noche llegó sin previo aviso. Las luces urbanas comenzaron a brillar mientras nos sentábamos juntos en silencio en el balcón nuevamente, mirando cómo las estrellas volvían a aparecer entre nubes pasajeras. «¿Qué vamos a hacer ahora?», pregunté finalmente rompiendo el silencio incómodo pero necesario. «No lo sé», respondió uno con sinceridad desgarradora reflejada en sus ojos oscuros como la noche misma. Era evidente que todos teníamos miedo a perder algo valioso,
pero también sabíamos que no podíamos seguir viviendo en esta ambigüedad perpetua sin consecuencias visibles o invisibles para nuestras vidas ya complicadas. Mientras pensaba en todo esto, un pequeño destello dentro mío comenzó a brillar. ¿Sería posible encontrar un equilibrio? ¿Podría realmente construir algo significativo sin destruir todo lo demás? A medida que decidimos pasar otra noche juntos allí, sin saber qué implicaría realmente, entendí que ya no había vuelta atrás. El deseo por esa conexión emocional era demasiado fuerte como para ignorarlo aún cuando sabía los riesgos involucrados. El eco del pasado resonaba dentro mío mientras aceptaba esta nueva realidad construida sobre secretos aún inexplorados. Regresar a casa después de esa noche fue como cruzar un umbral hacia un mundo que ya no reconocía. Las calles de Valencia, iluminadas por el suave resplandor de las farolas, parecían susurrar secretos que solo yo podía escuchar. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y culpa que me acompañaba a cada paso. Al abrir la puerta, el olor familiar del hogar me envolvió, pero esta vez no era suficiente para calmar la tormenta en mi interior. Mi esposo estaba en la sala, leyendo el periódico como siempre. Al verme entrar, levantó la vista y sonrió. Esa sonrisa, que alguna vez había sido un refugio, ahora se sentía como una carga. Intenté corresponderle con una mueca amistosa, pero en el fondo sabía que algo había cambiado en mí. No podía ocultar el brillo diferente en mis ojos ni la forma en que mi corazón se aceleraba al recordar los momentos compartidos con aquellos hombres. ¿Te fue bien?, preguntó él sin dejar de leer. Sí, solo fui a dar un paseo, respondí, sintiendo como las palabras se atoraban en mi garganta. La verdad era más complicada de lo que podía articular. Los días siguientes transcurrieron entre la rutina y los recuerdos de aquella noche. Sin embargo, mi esposo comenzó a notar pequeños cambios, mi risa se había vuelto más fácil y mis ausencias más frecuentes. Una tarde, mientras preparaba la cena, lo vi observarme con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Estás bien?, me preguntó al fin. Te veo diferente. Esa pregunta me hizo tambalear. ¿Cómo explicarle que me sentía viva por primera vez en años? ¿Que había encontrado algo fuera de nuestra vida compartida que me llenaba más que cualquier conversación trivial? Solo estoy reflexionando sobre algunas cosas, respondí evasivamente. A medida que pasaban los días, un mensaje inesperado llegó a mi teléfono. Era uno de ellos, recordándome lo vivido y sugiriendo otro encuentro. La tensión creció dentro de mí como una olla a presión. El deseo por esa conexión era innegable, pero también lo eran las consecuencias potenciales. El mensaje resonó en mi mente mientras intentaba concentrarme en mis tareas diarias. La presión por llevar esta doble vida comenzó a desgastarme emocionalmente. Una tarde, mientras paseaba por el Parque Central de Valencia para despejar mi mente, vi a un grupo de amigos riendo y disfrutando del momento juntos. Esa imagen me hizo reflexionar sobre lo que realmente quería: conexión genuina o seguir atrapada en una rutina monótona. El eco del pasado resonaba dentro mío mientras aceptaba esta nueva realidad construida sobre secretos aún inexplorados. La culpa comenzó a tomar forma como una sombra constante detrás de cada risa compartida con mi esposo y cada mensaje intercambiado con ellos. Una noche particularmente difícil llegó cuando decidí quedarme despierta hasta tarde para pensar en todo esto. Mi esposo ya dormía cuando escuché vibrar nuevamente mi teléfono. Era otro mensaje que prometía más emoción y complicidad. Pero esa vez no pude evitarlo, las lágrimas comenzaron a brotar sin control. La crisis emocional se apoderó de mí cuando comprendí que no podía seguir así. Sentía como si estuviera viviendo dos vidas paralelas sin poder encontrar paz en ninguna de ellas. La presión aumentaba cada día más y el miedo a ser descubierta se volvía abrumador. Decidí salir al balcón para respirar aire fresco y tratar de aclarar mis pensamientos. Mirando las estrellas brillantes sobre Valencia, pensé en lo lejos que había llegado desde aquel día en que pedí ayuda para reparar la fuga en casa. Ahora estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas y otro lleno de responsabilidades. Al día siguiente decidí enfrentar mis sentimientos, necesitaba hablar con ellos sobre cómo me sentía realmente. Pero antes de hacerlo, debía enfrentar la verdad con mi esposo primero.
aunque temía su reacción y cómo podría cambiar nuestra vida juntos para siempre. La conversación fue tensa desde el principio. Él parecía ansioso por entender qué estaba sucediendo conmigo mientras yo luchaba por encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. He notado cambios en ti, dijo él finalmente. ¿Hay algo más? Las palabras apenas salieron. Todo lo que pude hacer fue mirar hacia abajo mientras luchaba contra las lágrimas nuevamente. Siento que hay algo faltando entre nosotros, logré decir al fin. He estado sintiendo cosas muy intensas últimamente. Su mirada cambió instantáneamente, vi cómo procesaba mis palabras y cómo su expresión se tornaba grave. ¿Estás diciendo que ya no quieres estar conmigo? Preguntó con voz temblorosa. No sabía qué responder. El terror a perderlo era tan grande como el deseo por explorar lo nuevo e incierto que había encontrado fuera del matrimonio. En ese instante crucial comprendí cuán frágil era nuestra relación y cuánto valor tenía realmente esa conexión emocional tan anhelada. Después del tenso intercambio decidí salir a dar un paseo para despejarme nuevamente. Necesitaba pensar sin distracciones ni presiones externas sobre mí. Mientras caminaba por las calles iluminadas por la luna llena, recordé las risas compartidas con ellos y cómo esas pequeñas interacciones habían encendido algo dentro mío desde hacía tiempo. Sin embargo, al volver a casa encontré un mensaje inesperado. Uno de ellos proponía un encuentro urgente para discutir nuestro futuro juntos. El corazón me dio un vuelco ante la posibilidad. Sabía que debía tomar decisiones importantes pronto, pero también entendía los riesgos involucrados. La tensión aumentó cuando llegué al hogar esa noche. Mi esposo estaba esperando ansiosamente alguna respuesta o señal clara sobre nuestros sentimientos compartidos. Pero yo estaba dividida entre dos caminos, uno lleno de promesas emocionantes pero inciertas y otro conocido pero monótono donde todo parecía estancarse lentamente. A medida que pasaban los días sin tomar decisiones claras ni enfrentar mis sentimientos reprimidos abiertamente, continué sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables. Uno donde buscaba pasión e intensidad emocional y otro donde todo parecía desvanecerse lentamente hacia la monotonía diaria. La presión aumentó tanto dentro mío hasta llegar al punto crítico donde sabía debía elegir pronto qué camino seguir antes de perderme completamente entre estas sombras interminables. Los días se convirtieron en semanas y la lucha interna se intensificó. La rutina de mi hogar, con su inercia abrumadora, se sentía como una prisión. Mientras tanto, los momentos compartidos con esos hombres resonaban en mi mente como un eco constante de lo que podría ser. La conexión emocional que había encontrado era un faro brillante en medio de la niebla de mi vida cotidiana. Sin embargo, la culpa seguía susurrando en mi oído, recordándome la fragilidad de mis decisiones. Una tarde, mientras paseaba por el Parque Central de Valencia, me topé con un amigo de mi esposo. Su sonrisa era cálida y familiar, pero su presencia me llenó de inquietud. ¿Qué diría si supiera lo que estaba sucediendo en mi vida? Intenté mantener una conversación ligera sobre el clima y las festividades locales, pero mis pensamientos estaban lejos. La imagen de los hombres y las risas compartidas me invadieron, haciéndome sentir aún más dividida. ¿Cómo estás? Te veo diferente, comentó él. Esa frase resonó en mí como un campanazo. ¿Era tan evidente el cambio? Intenté reírme y restarle importancia a sus palabras, pero la incomodidad creció entre nosotros. Solo he estado ocupada, respondí evasivamente. Mientras hablaba con él, recordé las noches llenas de conversaciones profundas y risas sinceras. La conexión que había forjado con esos hombres era algo que nunca había experimentado antes. Sin embargo, al mismo tiempo me sentía desleal a mi esposo. La dualidad de mis sentimientos se convirtió en un peso insoportable. Esa noche, al regresar a casa, la tensión acumulada estalló en una discusión con mi esposo sobre trivialidades cotidianas. Cada palabra parecía cargada de resentimiento y frustración acumulada. Él no entendía por qué estaba tan distante, yo no sabía cómo explicarle que había algo más profundo que simplemente estar cansada del día a día. ¿Por qué no me hablas? Te siento lejos, dijo él con una mezcla de preocupación y confusión. Solo estoy pasando por un momento difícil, respondí sin saber cómo abrir la puerta a mis verdaderos sentimientos.
La conversación terminó sin resolución alguna y me retiré a nuestro dormitorio sintiéndome más sola que nunca. En ese instante crítico comprendí que debía tomar decisiones difíciles. No podía seguir viviendo entre dos mundos sin enfrentar las consecuencias. Esa noche fue especialmente oscura y llena de dudas. Mientras miraba por la ventana hacia las luces parpadeantes de la ciudad, una oleada de nostalgia me invadió al pensar en esos hombres que habían traído luz a mi vida reciente. ¿Qué pasaría si decidiera dejarlo todo atrás? Pero incluso imaginarlo causaba escalofríos en mi interior. Al día siguiente decidí dar un paso hacia adelante, necesitaba hablar con ellos sobre lo que estaba sintiendo realmente. En el mercado central, donde los aromas vibrantes llenaban el aire y las voces alegres resonaban entre los puestos coloridos, encontré una chispa de valentía dentro mío mientras pensaba en cómo abrirme ante ellos. Cuando nos reunimos esa tarde después del trabajo, el ambiente era ligero al principio, compartimos anécdotas y risas como siempre lo hacíamos. Pero pronto el tono cambió cuando uno de ellos preguntó sobre cómo estaban mis cosas personales. ¿Todo bien en casa?, inquirió con interés genuino. La pregunta cortó como un cuchillo afilado, era el momento perfecto para abrirme sobre mis luchas internas y lo que significaban para mí nuestras interacciones recientes. Con cada palabra que salía de mis labios, sentía como la presión aumentaba dentro mío. No puedo seguir así. Me siento atrapada, confesé finalmente. El silencio llenó el espacio entre nosotros antes de que uno respondiera. No queremos ser una carga para ti. Fue entonces cuando comprendí cuán profundos eran mis sentimientos por ellos, no eran solo amigos o compañeros momentáneos, eran parte esencial del nuevo camino que deseaba explorar. La vulnerabilidad nos acercó aún más esa tarde mientras hablábamos abiertamente sobre nuestras expectativas y miedos. Sin embargo, al final del encuentro sentí una sombra oscura acechando nuevamente. ¿Qué pasaría si decidiera dejar todo atrás? ¿Podría enfrentar las consecuencias? A medida que caminaba hacia casa esa noche, el peso del mundo parecía caer sobre mí nuevamente. Las luces titilantes del parque se desdibujaron mientras pensaba en lo arriesgado que sería dar ese paso definitivo hacia lo desconocido. Cuando llegué a casa encontré a mi esposo sentado en la sala esperando por mí, su mirada reflejaba preocupación genuina pero también una tristeza profunda por la distancia entre nosotros. ¿Hablaste con ellos?, preguntó suavemente. Sí, pero no sé qué hacer ahora, respondí con sinceridad desgarradora mientras luchaba contra las lágrimas amenazantes. La conversación fluyó entre nosotros como un río turbulento, cada palabra era un intento desesperado por encontrar sentido a nuestros sentimientos mutuos y a nuestra relación deteriorada. A medida que hablábamos, sentí como cada revelación abría viejas heridas no cerradas entre nosotros. Sin embargo, también era evidente que nuestras vidas habían tomado rumbos diferentes e irreconciliables. Finalmente llegamos al punto crucial. Necesito saber si todavía hay algo aquí, dijo él mirándome fijamente a los ojos. La pregunta quedó flotando en el aire como un eco ensordecedor mientras reflexionaba sobre todo lo vivido. Los momentos compartidos con esos hombres contrastaban fuertemente con esta realidad sombría frente a mí. No sé si puedo seguir así, murmuré mientras buscaba respuestas dentro mío, pero solo encontraba más preguntas sin respuesta clara. De repente comprendí que estaba al borde del precipicio emocional. Cualquier decisión podría cambiar radicalmente el rumbo de nuestras vidas para siempre. Y entonces sonó el teléfono, miré la pantalla y vi su nombre parpadeando. Uno de esos hombres había decidido contactarme justo cuando todo parecía colapsar alrededor mío. El sonido del teléfono resonó en la habitación, rompiendo el silencio que había invadido mi mente. Miré la pantalla y vi su nombre parpadeando. La mezcla de emociones me abrumó. Por un lado, la curiosidad, por otro, el temor a lo que esa llamada podría significar. ¿Era el momento de hablar? ¿O simplemente buscaría distraerme de mis pensamientos? Respiré hondo antes de contestar. La voz al otro lado era familiar, cálida, como un refugio en medio de la tormenta emocional que estaba atravesando. Hablamos sobre cosas triviales al principio, intentando evitar el tema que nos unía. Pero no pasaron muchos minutos antes de que la conversación se tornara más profunda. ¿Cómo te sientes realmente?, preguntó con una sinceridad que me sorprendió. Esa pregunta resonó en mí,
desnudando mis inseguridades y anhelos reprimidos. La verdad era que me sentía atrapada, como si estuviera en una jaula construida por mis propias decisiones. «Es complicado», respondí con voz temblorosa. «Siento que estoy perdiendo el control de mi vida». La charla continuó intercalada con silencios incómodos y momentos de reflexión. A medida que compartía mis pensamientos, las palabras fluyeron más fácilmente, como si ese intercambio fuera un bálsamo para mis heridas emocionales. Sin embargo, al finalizar la llamada, una sensación de vacío me envolvió nuevamente. A pesar de haber hablado con él, no había encontrado las respuestas que buscaba ni la conexión emocional que anhelaba. Me sentía más sola que antes. La conversación había sido un alivio momentáneo, pero no resolvía mi conflicto interno. Decidí salir a caminar por el Parque Central de Valencia para despejar mi mente. El bullicio del lugar contrastaba con mi estado emocional. Familias disfrutaban del sol mientras los niños corrían felices, todo parecía tan ajeno a mi lucha interna. Me detuve frente a una fuente y observé cómo el agua danzaba al ritmo del viento. Fue entonces cuando recordé las palabras del hombre: «Priorízate a ti misma». Esa idea resonaba en mí como un eco persistente. Había estado tan enfocada en los demás y en lo que esperaban de mí que había olvidado qué era lo que realmente deseaba yo. La tarde avanzaba y decidí dar un paso hacia adelante, hablar con mi esposo sobre mis sentimientos reprimidos. Sabía que esto podría ser arriesgado y podría cambiar nuestra relación para siempre, pero ya no podía seguir viviendo en esta dualidad. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá, absorto en su teléfono móvil. Su atención estaba completamente centrada en la pantalla, su mundo parecía tan distante del mío. Me senté frente a él y respiré profundamente antes de iniciar la conversación. «Necesitamos hablar», le dije con firmeza. Él levantó la vista, sorprendido por mi tono serio. «¿De qué se trata?» Mis palabras salieron titubeantes al principio, cada frase parecía una carga pesada que debía arrastrar hasta su destino final. «Siento que hemos perdido nuestra conexión». Lo miré a los ojos mientras hablaba sobre mis sentimientos de soledad y frustración, sobre cómo había estado buscando algo más allá de nuestras rutinas diarias monótonas. Pero su reacción no fue la esperada, se mostró defensivo e incluso algo desinteresado. «No entiendo por qué tienes estos pensamientos», respondió fríamente. «Siempre hemos tenido una vida estable». Sus palabras me hirieron más de lo esperado, esa estabilidad era precisamente lo que me asfixiaba. Intenté explicarle cómo me sentía atrapada entre dos mundos, el matrimonio y las nuevas conexiones emocionales que había encontrado fuera de casa. Pero él no parecía dispuesto a escucharme ni a comprender la profundidad de mi dolor. La conversación se tornó tensa, cada intento por acercarnos solo generó más distancia entre nosotros. Al final abandoné esa charla sintiéndome aún más sola y perdida. Caminé hacia nuestra habitación sintiendo el peso del fracaso aplastándome el pecho, había intentado abrirme sin éxito alguno. Esa noche no pude dormir bien, cada vez que cerraba los ojos venían a mí imágenes de esos hombres y las conexiones inesperadas que habíamos forjado juntos. Había algo liberador en esas relaciones secretas, eran un escape del aburrimiento cotidiano. Decidí enviar un mensaje a uno de ellos para ver si quería encontrarse al día siguiente en el Mercado Central para tomar un café y conversar un poco más sobre nuestras vidas recientes. A primera hora del día siguiente recibí respuesta confirmando nuestro encuentro, esperaba con ansias ese momento como si fuera una tabla salvadora ante la tormenta emocional en la cual navegaba desde hacía semanas. El Mercado Central estaba lleno de colores vibrantes y aromas tentadores cuando llegué allí. Los gritos alegres de los vendedores creaban una atmósfera animada y acogedora. Me senté en una mesa pequeña cerca del bar donde podía observar todo lo que sucedía alrededor mientras esperaba su llegada. Cuando apareció sonrió al verme y eso encendió algo dentro de mí, una chispa olvidada entre tanto caos emocional reciente. Comenzamos a hablar sobre trivialidades primero hasta llegar rápidamente a temas más profundos sobre nuestras vidas personales y deseos ocultos. «¿Qué es lo que realmente quieres?», preguntó él después de unos minutos llenos de risas nerviosas e intercambios furtivos entre miradas cómplices. «No lo sé», respondí honestamente mientras jugaba nerviosamente con mi taza vacía ante mí.
En ese instante comprendí cuán profundo era mi dilema interno. Buscaba respuestas pero también temía encontrarlas porque eso significaría enfrentar las consecuencias inevitables de mis elecciones recientes. El tiempo pasó volando mientras compartíamos confidencias e historias personales hasta quedarnos sumidos en nuestras propias reflexiones sobre lo vivido hasta ahora cuando notamos cómo otros clientes comenzaban a marcharse alrededor nuestro debido al cierre inminente del mercado aquel día. Sin embargo, justo cuando estábamos listos para despedirnos e irnos cada uno por su camino habitual hacia sus respectivas vidas cotidianas, algo cambió repentinamente dentro mí. Quizás era hora ya no solo para escuchar sino también para actuar según mis instintos más profundos e inconfesables. La decisión estaba tomando forma dentro mío aunque sabía perfectamente los riesgos involucrados. La tarde se desvanecía lentamente, dejando un rastro de luces cálidas en las calles de Valencia. Caminaba por el parque central, donde las risas de los niños y el murmullo de las parejas creaban una atmósfera de vida que contrastaba con la confusión que llevaba dentro. Había tomado decisiones arriesgadas, y ahora debía enfrentarlas. La idea de regresar a casa y continuar con la rutina me resultaba cada vez más insoportable. Mientras me sentaba en un banco recordé las conversaciones profundas que había tenido con esos hombres. Cada encuentro había sido un paso hacia algo nuevo, algo que había anhelado durante tanto tiempo. Pero también era consciente del daño que podía causar. La culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente como un manto pesado que no podía sacudirme. De repente una amiga apareció ante mí, interrumpiendo mis pensamientos. Su presencia era siempre reconfortante, su energía vibrante iluminaba cualquier lugar. Se sentó a mi lado y me miró con curiosidad. ¿Qué te pasa? Te veo distante, dijo con preocupación. Es solo, necesito tomar decisiones importantes, respondí, tratando de mantener la voz firme. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos, me animó. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco familiar. La conversación fluyó entre nosotras mientras compartíamos risas y recuerdos. Ella me conocía bien, sabía lo que significaban mis silencios. Sin embargo, su apoyo inesperado fue justo lo que necesitaba para seguir adelante. Me empujó a reflexionar sobre mis deseos y necesidades reales. No puedes vivir así, dijo de repente. Si no estás feliz, ¿qué sentido tiene seguir adelante? Su sinceridad me hizo sentir vulnerable, pero también liberada. En ese momento comprendí que no podía seguir escondiendo mis emociones ni mis deseos. Había estado buscando conexión y atención en lugares equivocados, pero eso no significaba que debiera renunciar a lo que realmente quería. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, el ambiente se tornó tenso en cuanto crucé la puerta. Mi esposo estaba sentado en el sofá con una expresión seria en su rostro. La luz tenue del salón acentuaba la sensación incómoda entre nosotros. ¿Dónde has estado? Preguntó sin rodeos. El corazón me latía rápidamente mientras buscaba una respuesta adecuada. No quería mentirle ni tampoco confesarle toda la verdad sobre mis encuentros recientes. Fui a dar un paseo por el parque, respondí evasivamente. La mirada de desconfianza en sus ojos me hizo sentir aún más culpable. Sabía que algo había cambiado en mí, él lo percibía aunque no entendiera del todo qué era. Te he notado diferente últimamente, continuó. Como si hubiera algo más en tu vida. El silencio se instaló entre nosotros como una sombra ominosa. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras luchaba contra la ansiedad por lo que podría suceder si decidía abrirme por completo o seguir ocultando mi verdad. Al día siguiente decidí reunirme con los hombres nuevamente, necesitaba aclarar mis sentimientos antes de tomar decisiones drásticas sobre mi matrimonio. Nos encontramos en un café cercano al mercado central, donde los aromas vibrantes llenaban el aire y creaban un ambiente acogedor. Nos saludamos cordialmente, pero sentí como la tensión flotaba entre nosotros desde el primer momento. Era evidente que todos estábamos conscientes del peso de nuestras elecciones pasadas y futuras. He estado pensando, comencé a decir mientras jugueteaba nerviosamente con mi taza de café. Necesito saber qué queremos realmente. Uno de ellos me miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo e incertidumbre.
Lo único que sé es que disfruto estar contigo, dijo sinceramente. Pero también entiendo tus dudas. Las palabras resonaron profundamente dentro mío. Era justo lo que necesitaba escuchar para aclarar mi mente confusa. En ese instante decidí ser honesta sobre cómo me sentía atrapada entre dos mundos, el matrimonio monótono y estas nuevas conexiones emocionantes pero peligrosas. Compartimos nuestras inquietudes y deseos más profundos mientras las horas pasaban sin darnos cuenta. Fue entonces cuando uno de ellos sugirió hacer una escapada breve juntos para alejarnos del bullicio cotidiano y explorar nuestras emociones sin restricciones externas. Al principio dudé ante la idea, sin embargo, algo dentro mío anhelaba esa libertad momentánea para descubrirme sin ataduras ni juicios ajenos. Finalmente acepté. Partimos hacia una pequeña cabaña cerca del mar donde podíamos disfrutar del sol y la brisa marina sin preocupaciones inmediatas sobre nuestras vidas cotidianas o las consecuencias de nuestras acciones pasadas. El viaje fue liberador, cada día era una nueva oportunidad para explorar quiénes éramos realmente lejos del ruido habitual de nuestras vidas diarias. Sin embargo, aunque disfrutábamos juntos cada momento compartido, no pude evitar sentir cómo la culpa comenzaba a acecharme nuevamente como si fuera un espectro invisible tras cada sonrisa compartida o cada mirada cómplice intercambiada entre nosotros tres. Una noche mientras contemplábamos las estrellas desde la terraza bajo el cielo despejado, uno de ellos me tomó suavemente la mano y dijo: «No podemos seguir así indefinidamente, ¿qué vamos a hacer cuando volvamos?». Sus palabras resonaron como un eco oscuro dentro mío, sabía perfectamente lo que implicaban. Enfrentar las consecuencias inminentes de mis decisiones e intentar reconciliar mis deseos con la realidad cotidiana inevitablemente complicada al regresar a casa tras esta escapada mágica pero efímera. Al día siguiente regresamos a Valencia con corazones pesados pero llenos también de nuevas esperanzas e incertidumbres por igual. Cuando llegué frente a mi hogar familiar sentí como todo se volvía tangible nuevamente. Los problemas no resueltos aguardaban tras esa puerta cerrada como sombras ansiosas por salir a la luz. Y antes incluso de cruzar el umbral escuché el sonido familiar del timbre resonando detrás mío. Era mi esposo quien abría lentamente.